propósito de la marcha por una televisión con valores, hoy nos preguntamos si los contenidos de los noticieros fomentan la violencia en nuestra sociedad. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 o a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. El morbo es lo que vende. No sintonicen programas violentos. Algunas imágenes de los informativos son muy fuertes para la sociedad. El televidente tiene el poder de elegir. Los programas colocan imágenes que el televidente reclama. La violencia en televisión nos insensibiliza. La construcción de la noticia es subjetiva. Menores no deben visualizar imágenes violentas. Los noticieros solo informan. Venden sensacionalismo. Lo que muestra es la realidad. Deben cancelar los noticieros que no respetan al televidente. Los noticieros muestran lo que le gusta ver a la gente. Los noticieros presentan demasiada violencia. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Hoy nos acompaña la antropóloga Olenka Ochoa y también la directora de Calandria, Marisol Castañeda. Bienvenidas a Debate y Diálogo. Hoy comentábamos al inicio, en la introducción de este programa, si los noticieros que tenemos en nuestro país fomentan la violencia en nuestra sociedad, a lo mejor por los contenidos audiovisuales que ofrecen. ¿Qué es lo que opina Marisol Castañeda al respecto? Yo creo que los medios de comunicación, de hecho, no generan la violencia, no la generan directamente. Tampoco creo que la reproducen, en el sentido que normalmente se dice que reproducen la violencia. Creo que la representan, que es distinto. Porque hago la distinción porque la representación que hacen de la violencia destaca unos aspectos y no otros. En esa representación relevan roles de los actores, a las mujeres las ponen como víctimas, ¿no? A veces justifican, por ejemplo, la violencia de parte de los hombres, porque estuvo borracho o porque estaba fuera de sí. En otros casos las descontextualizan, los temas vinculados a violencia y género, por ejemplo, no aparecen como producto de una relación previa o anterior o en el marco de una violencia más estructural. Es decir, hay algunos elementos que tienen que ver no solamente con la temática en sí, la violencia, sino con el tratamiento y la calidad periodística que se está perdiendo, se está relajando la calidad periodística. Se está perdiendo la calidad periodística, nos ha dicho Marisol Castañeda. ¿Estará de acuerdo la antropóloga Olenka Ochoa? ¿Qué dice? Bueno, en principio, reforzar que los medios de comunicación son una caja de resonancia de la realidad, ¿no? Eso quiere decir, bueno, nos comentaba, por ejemplo, Marisol Castañeda, que los medios de comunicación no reproducen violencia, pero que sí representan la violencia. ¿Está de acuerdo con ese punto? Representan y son caja de resonancia. Y también yo, dentro de los análisis que trato de introducir en estos foros, estos espacios de debate, es que también tienen un poder inmenso para, de alguna manera, en una situación de exacerbación de la violencia, provocar más violencia. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es conocido de todos. En el conflicto que hubo en Ruanda hace unos años, donde hubo un enfrentamiento, una carnicería entre Tutsi y Hutus, en el análisis que se hace luego, ¿no?, con intervención de Naciones Unidas de por qué ocurrió esto, se ubicó que uno de los actores principales de este genocidio, porque fue un genocidio en pocos días, 500.000 personas muertas, tuvo un rol preponderante una radio, que en francés es algo así como Libres de las Colinas, algo así se llamaba la radio, pero la radio es algo así como pone la chispa en un bosque que se estaba por incendiar, ¿no? Y entonces se prueba que esta radio, a través de noticias, a través de decir ataquemos a los otros, de alguna manera jugó un rol preponderante. Entonces, si bien es cierto lo que dice Marisol, porque ella es una especialista en comunicación, mi punto de vista parte un poco de la experiencia y de temas de seguridad. Un medio de comunicación en un momento dado puede o parar la violencia o de alguna manera agravarla, ¿no? Y entonces, por eso digo, es una caja de resonancia. Y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en estos momentos, y creo que por eso es que hay alguna razón en estas movilizaciones ciudadanas, es que lo que quiere la gente es que los medios de comunicación, como se dice, ¿no?, se pongan los pantalones y digan, bueno, pues, si queremos que el país salga adelante, que el país sea un país desarrollado y un país que enfrente la violencia cotidiana, también tenemos que hacer algo, ¿no? Aquí nadie se puede escapar de esa responsabilidad.
¿Cuál es su opinión? Sí, me parece importante lo que ella destaca porque hay que distinguir entre los medios de la comunicación. Cuando digo calidad periodística me refiero, por ejemplo, a lo que son los estándares de ética, pluralidad, el tema de cómo se construye la veracidad. A los medios informativos especialmente se les pide que tengan pluralidad de fuentes, pluralidad de opiniones, contextualización, seguimiento de la noticia, ¿no? Son lo mismo. Es cuando uno estudia comunicaciones nos enseñan eso, ¿no? Sin embargo, cuando tú haces el análisis de medios que ves, el 90% de las noticias es nota informativa, primera cosa, no hay poca investigación o nada de investigación. Son noticias que están descontextualizadas unas tras otras, ¿no? Son hechos en sí mismos. Aislados, ¿no? No hay un seguimiento. Es una descripción, el medio algunas veces no toma posición. Por otro lado, también tienes que no hay pluralidad de fuentes, ni de opinión. La única fuente a veces es la policía, ¿sí? Y de opiniones, casi puedes tener 2 o 3 opiniones, pero todos en el mismo sentido. Entonces, cuando digo que la representan, es porque la representan desde su punto de vista, no necesariamente recogen la complejidad que tiene la realidad, a eso me refiero, ¿no? Si la reproducieran, debieran reproducirla en la complejidad que tiene la sociedad. Cuando la representan, optan. Y sucede lo que ella dice que es distinto, porque los medios, por definición, deben ser mediadores, facilitadores, deben generarlos por la pluralidad, ¿no? Diversos puntos de vista, pero a veces sucede que los medios se convierten en actores. Cuando se convierten en actores, pierden esa pluralidad y entonces empiezan a defender una posición. Y esa empiezas capacidad a usar analítica. Exacto, ¿A de eso se ponerse, refiere? no solamente la capacidad analítica, sino de brindarle a su público las diferentes opiniones o posiciones que hay en la realidad. Para que cada uno saque sus propias conclusiones. Exacto, ¿verdad? toman una posición, ya dejan de ser periodistas, dejan de ser medios de comunicación, pasan a ser actores políticos. Bien, ¿qué nos dice en este caso Olenka Ochoa? Yo quisiera traer 2 argumentos o 2 situaciones que normalmente enfrenta la gente, como se dice, de día a día, ¿no? Que se lo estaba compartiendo justamente Marisol antes de entrar. Ayer se cubría el caso de una familia, una mujer y un niño que habían sido severamente golpeados por el padre, ¿no? Por el supuesto padre, que a su vez había golpeado a policías. Bueno, era un caso terrible. Y ocurrió que otra vez se expone la imagen del niño, ¿no? Y esta vez, no quiero decir el canal, ni siquiera se tuvo el cuidado de taparle la carita al niño. En un momento, justamente antes de dar la noticia en el noticiero, como lo que dicen las primicias, ¿no? Sale el niño con su carita golpeada. Se podía identificar plenamente. Por supuesto, ¿no? Claro. Y eso es no solamente una falta de ética, sino que es un atentado contra los derechos humanos del niño. Y es más, esa familia, si tuviera un buen abogado o abogada, podría incluso impulsar una acción judicial o una acción legal contra ese medio. ¿Por qué? Explíquelo para que todos los televidentes lo sepan, ¿verdad? Porque afecta a la dignidad y afecta a la intimidad. Claro, hay derechos básicos en la Constitución, ¿no? Que es a la integridad moral, a la integridad física, a la buena imagen, etcétera, etcétera. Y en el caso de los niños, ¿no es cierto? Se sabe que los medios de comunicación tienen que tener especial cuidado de no mostrar la carita del niño que está involucrado, por ejemplo, en este caso, en una situación, digamos, terrible de violencia, ¿no? Ese es un punto. Pero lo otro también es que normalmente, y ahí sí me preocupa mucho, digamos, porque de todas maneras, cuando tú editas un programa, tienes un filtro, ¿no? Y para eso está el productor, el editor, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, cuando se están cubriendo los casos de linchamiento, en vez de partir, ¿no es cierto?, de que la noticia es trágica, por sí es trágica, pero comienzan y enfocan a toda la turba, ¿no? Enfocan a la víctima, que puede ser un asaltante, pero enfocan a la víctima y solamente se quedan ahí. La gente linchó a este sinvergüenza. Y lo que ha pasado hace poco en Puno es que la gente se equivocó y linchó a un empresario. Pero la cobertura de la noticia no es decir, qué barbaridad que en el Perú estemos viviendo como en las cavernas, sino es, sí, pues la gente enardecida linchó a un supuesto y ahí se queda la noticia, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que para eso hay personas, ¿no es cierto?, con capacidad que han sido formadas en universidades para decir, mira, es un hecho tan trágico, es un hecho tan penoso, que tendríamos que dar de alguna manera un manejo a la noticia y decir, esto no puede ocurrir, o estas fueron las condiciones, pero no, ahí se queda y es más,
hasta yo quiero mucho a mis amistades del periodismo, de la prensa, los respeto mucho, pero hasta para dar una noticia trágica tú tienes que tener cierta capacidad de reflejar eso en tu, ¿no? En tus gestos, también, ¿no? Pueden decir, hoy día mataron 30 personas y después decir, bueno, seguimos, no cambie de canal y seguimos con la noticia del fútbol. Te lo dicen con la misma cara. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? Y eso lo muestran muchos estudios a nivel internacional, que lo que está ocurriendo es insensibilizar a la gente y lo peor es que estás insensibilizando a las nuevas generaciones. De tal manera, pues, que nos vamos digamos, a rasgar las vestiduras si es que hay jóvenes que matan por dinero, como los pequeños sicarios, si todos los días en la televisión le dicen, mira lo que pasa, y no hay ningún mensaje de prevención, ningún mensaje de decir, esto no puede ocurrir, ¿no? Ese es un tema. Tal como nos comenta Olenka Ochoa, de esta manera se podría estar legitimando ciertas actitudes violentas con los contenidos audiovisuales que estamos presentando en los medios de comunicación. Y claro, y de hecho me parece importante destacar cuál es el efecto, el impacto que tiene, que la violencia se empieza a naturalizar, ¿no? Es normal que las mujeres mueran a mano de sus parejas. La única forma de salir de la violencia es muriendo, ¿no? Del ciclo de violencia. El transporte, sí, así es. Es decir, se empieza a naturalizar las formas de convivencia cotidiana en la sociedad y no hay una reflexión crítica sobre eso, una contextualización. Tampoco hay un llamado a las autoridades, ¿no? Uno cuando analiza no ve, por ejemplo, que el medio toma posición al respecto a brindar información sobre los programas o servicios públicos que hay, o vigilar o fiscalizar qué está haciendo tal o cual sector, ministerio al respecto. Y entonces hay el tema de la naturalización. Y el otro punto que es importante es que finalmente, a lo que ella decía, el tema de la identidad de los niños, ¿no? Lo que sí hay a veces, ya, no dicen el nombre del niño, pero dicen el nombre del papá, de la mamá, donde viven. Entonces al final termina desprotegiéndose al niño porque se evidencia el entorno, ¿no? Y eso que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión ha firmado un compromiso por los derechos del niño en un proceso impulsado por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión y UNICEF, pero son como declaraciones que luego no se traducen en estándares concretos de calidad, ¿no? Entonces ahí hay un problema, porque por otro lado, es curioso, casi siempre en el ámbito de la comunicación, las denuncias, las quejas, en estos 10 años de radio y televisión, las quejas que han venido alrededor del el horario de protección familiar o el incumplimiento de los códigos de ética van por el lado del entretenimiento. La marcha incluso está por el lado del cumplimiento del artículo 40 de la Ley de Radio y Televisión, el horario de protección familiar, pero no está por el lado de los informativos, que son dos géneros distintos, ¿no? Sobre eso todos criticamos, pero no hay canales de denuncia, no hay evidencia, digamos. Hay una gran indignación sobre el tema, ¿no? En todo caso, ¿a qué se puede considerar televisión basura, aunque el término o el concepto suene fuerte? Nosotros vamos a regresar para conversar sobre este tema tras la pausa. Ahora mismo nos vamos a un corte en Debate y Diálogo, pero regresamos con más. Bien, volvemos con Debate y Diálogo. Tenemos hoy en nuestra mesa a Marisol Castañeda, ella es directora de Calandria, y también a la antropóloga Olenka Ochoa. Antes de continuar conversando sobre el tema de los contenidos audiovisuales en los noticieros en relación con la violencia que se puede reproducir en nuestra sociedad, vamos con un enlace telefónico con el periodista Carlos Bejarano. Él es periodista que escribe además un blog, quieropoco.pe. Y vamos a conversar con él acerca un poco de su experiencia y de su opinión acerca de la llamada televisión basura. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Violeta? Un saludo a ti y a las señoras que están debatiendo y dialogando también. Bien, muchísimas gracias. He podido leer tu blog y en algún momento tú has comentado y has criticado los diversos programas que tenemos ahora mismo en la televisión peruana, pero no solo en relación con los programas de entretenimiento, sino también con los informativos. Cuéntanos desde tu experiencia si se habla mucho de televisión basura solo en relación con el entretenimiento y se deja un poco de lado el tema de los noticieros.
bueno, te voy a hablar como observador, como televidente, pero también como participante. Yo he trabajado muchos años en televisión, he sido desde redactor, reportero hasta director periodístico en Canal 2, en Red Global, que sí, conozco el tema desde adentro, ¿no? Yo quería incidir en algo que lo han dicho muy bien las señoras que están acompañándote, pero quiero incidir más todavía. El tema de lo que ocurrió en Ruanda, en el conflicto. ¿No? Mira lo que ocurrió. Se dijo que el genocidio más grande de estos últimos tiempos, que es el que ocurrió en Ruanda, fue provocado por los medios de comunicación. Y fíjate, los dueños de las radios fueron sentenciados por genocidio a cadena perpetua. Entonces, acá hay algo que tenemos que tener claro. Cuando se habla de la responsabilidad de los medios, muchos dicen que no hay responsabilidad, que no tienen nada que ver, que no educan. Perdón, los medios de comunicación lanzan un mensaje y la gente en muchas ocasiones establece su estado de ánimo en base a lo que proponen los noticieros. Hay mucha gente, ayer conversaba con mi hijo que vive en Miami, que me decía, papá, a los 10 minutos tuve que apagar el noticiero porque no aguanté tanta violencia. Es decir, los medios hoy día nos presentan todos los casos de violencia que hay en el Perú, como si eso es lo único que pasara. Hay violencia, por supuesto que hay, pero no es solamente eso lo que ocurre, ¿no? Es decir, y es un tremendo problema porque yo estoy criticando, he trabajado en medios, pero si mañana me dicen, Carlos, a ver, hazte un noticiero, que es algo que he hecho mucho tiempo, seguramente me voy, 90 segundos, donde he trabajado mucho tiempo y, el rating va a bajar a 0.1 con el noticiero que yo haga. Es decir, hay un tema que también tenemos que tener en cuenta, que las televisoras son medios que se dedican a generar dinero, son empresas que buscan ganar dinero. Y el rating es eso. A ellos les interesa ganar dinero. A los medios de comunicación no les interesa educar ni crear determinada conciencia o decir a la gente que haga determinada cosa que es importante para el país. Acá alguien dirá, pero los medios de comunicación no educan. A esa persona hay que decir que lea el informe McBride. El premio Nobel McBride, Sean McBride, hizo un informe en los años 80 con García Márquez y con Marshall McLuhan, donde decían que los medios de comunicación educaban. Y yo voy a poner dos ejemplos rapidísimos. El primero, con medios de comunicación, ocurrió con la película Un tranvía llamado Deseo. Sale Marlon Brando, un tipo en sus inicios, aparte muy pintón, pareció a mí, me confunden con Marlon Brando incluso, salía, se sacaba la camisa, y cuando se sacaba la camisa tenía un DVD. Al día siguiente, las ventas de DVD se fueron al cielo. Es decir, los medios de comunicación lanzan un mensaje y la gente actúa en base a ese mensaje. Segundo ejemplo, el ejemplo es de Johnny Carson en Estados Unidos, en su Tonight Show. Dice, en un programa que lo ve todo el país, dice, en Miami se va a acabar el papel higiénico blanco en 1 hora. Ese es el mensaje que da. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en 1 hora y en menos se acaba el papel higiénico blanco en todo Miami. Después él dice que fue un experimento para ver justamente la influencia de los medios de comunicación en la gente. Es decir, los medios de comunicación influyen. Lo que ocurre es que quienes dirigen los medios de comunicación no tienen esa responsabilidad que deberían tener. Hay una responsabilidad social que, vuelvo a tomar el ejemplo que pusieron ahí en Ruanda, llevó a que los dueños de los medios de comunicación fueran sentenciados a cadena perpetua por genocidio. Una pregunta chiquitita antes de terminar con este enlace, Carlos Bejarano. ¿Tú crees que la televisión peruana ahora mismo exagera con el sensacionalismo? Bueno, sí, evidentemente. No, mira, yo hoy día veía cómo abría el noticiero del 13 en Argentina, que es el noticiero más importante, y tocaban el tema de Ángeles, que es una chica que la asesinaron hace un par de años, y cuyo móvil, cuyo responsable no se encontró. Es un crimen sin resolver que tanto atrae a la gente, ¿no? Es decir, tocaba un tema como lo pueden tocar acá, ¿no? Pero ¿sabes qué? El tratamiento era distinto. Convocan a sociólogos, a antropólogos, a psicólogos, y te ven el tema no como
algo que está ocurriendo específico, sino como el resultado de una sociedad violenta. Es decir, como decían tus invitadas, ver también el antecedente de la noticia, no solamente mostrar lo que está ocurriendo, sino, y acá hay que ver y hay que ir al origen del periodismo, contar por qué ocurren las cosas. Hay que entender que el periodismo es formar e informar. Nos hemos quedado solamente en informar y no formamos. Hay que explicarle a la gente por qué ocurren las cosas, por qué una chica de un reality se va a candidatear y por qué tiene posibilidades de ser congresista. Insisto, porque acá viene un problema más grave. Hay una marcha que se está realizando, se ha realizado, contra la televisión basura. Yo creo que la televisión basura no es un problema, es la consecuencia de un problema, ¿no? Es decir, es como en el fútbol. Trayendo un entrenador que sea el número 1, no nos va a clasificar, porque hay otros componentes que llevan a que el fútbol sea un desastre, ¿no? Igual en la televisión tenemos un público que es el resultado de la peor educación del mundo, y obviamente se va a complacer con contenidos que no sean muy profundos y que no exijan mucha, digamos, exigencia de quienes lo... Bien, Carlos Bejarano, muy interesante todo lo que has comentado. Vamos a continuar, vamos a ampliar un poco esta conversación ya en la mesa de debate. Queremos agradecerte. Carlos Bejarano, periodista, autor del blog quieropoco.p, ha estado en conversación telefónica con Debate y Diálogo. Gracias. Bien, bastante interesante. Ha comentado un poco el tema de Ruanda, cómo también se normaliza una mirada específica, se amplifican los acontecimientos violentos y la responsabilidad de los medios, ¿dónde queda sobre los contenidos que difunde? ¿Cómo se puede regular ese tema, ¿no? ¿Qué nos garantiza, por ejemplo, que se cumpla la normativa nacional e internacional sobre protección de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que es que lo comentábamos antes de tener además el enlace telefónico? Sí, él mencionaba un tema que tiene que ver con que la violencia no es lo único que pasa en el país, ¿no? Entonces tiene que ver no solamente que las noticias están mal hechas, digo mal hechas porque como se dedica tanto al formato de nota informativa, entonces la nota informativa son noticias muy picaditas y son más noticias, ¿no? En un promedio de una hora puedes tener 20, 25 noticias. Si se dedicara más tiempo a la investigación serían menos noticias, pero más profundas, ¿no es cierto? Con la calidad que queremos. Eso no se está haciendo, tiene que ver también, algunos refieren con el personal, con la formación de los productores, la formación de los periodistas. Entonces creo que también a mediano plazo buscar en la formación de los comunicadores, las facultades de comunicación que no tengan una formación tan técnica, sino más social también, ¿no? Pero si en la formación periodística en la universidad te hablan de ética, te dicen qué no hacer, qué hacer cuando estás a lo mejor elaborando un reportaje, consigue todas las fuentes, no opines, ten un criterio mucho más amplio, ¿verdad?, de la noticia. Sin embargo, cuando llegas a un medio de comunicación, ya sea escrito, un medio de comunicación radial o en televisión, llega el director, quien finalmente es quien da la última pauta y te dice, acércate al ataúd y quiero el primer plano del muerto. Y es así de duro y de crudo, puro y duro. Y ahí creo que un criterio él mismo ha planteado el tema de que lo que rige es el rating, ¿no? Y sí creo que había que cuestionar, lo he planteado en otros espacios también, todos sabemos que el rating se mide por 400 aparatos en una población de 30 millones de peruanos. Es el único, puede tener, claro, ¿qué representatividad? Es el único criterio. A nivel de números no hay otro criterio con el cual tenga un referente para el tema de la publicidad, para definir si es exitoso o no. Y es insuficiente para conocer al público, ¿verdad? Lo que quiere y lo que demanda. Esta marcha en ese sentido a mí me parece interesante no solamente como mecanismo de expresión de los ciudadanos, sino también para ver otros números, ¿no? Otras personas otra cantidad de personas que están opinando. Pero yendo al punto que decías de qué hacer, entonces... sí creo que el tema de la competencia comercial está yendo sobre la competencia comunicativa. Algo que debiéramos impulsar, por ejemplo, son buenas prácticas de comunicación, premiar, reconocer. Cuando yo enseño en la universidad y uno ve excelentes trabajos, pero luego esos chicos efectivamente pasan al mercado laboral y cambian, ¿no? Otra cosa. Y entonces... En el interior del país, el interior del país, de las regiones, uno ve buenas prácticas de comunicación, programas de entretenimiento distintos a los que vemos ahora, o programas informativos con otros formatos, pero que no son visibles y que sería bueno reconocerlos para fomentar la comparación. Una cosa que uno
detecta en los estudios, las personas que tienen acceso a cable y las personas que tienen solamente acceso a televisión nacional tienen exigencias distintas. Las que tienen acceso a cable y televisión nacional y por tanto pueden comparar, tienen estándares de calidad más altos. Las que tienen solamente acceso a televisión nacional, sus estándares están más limitados porque su gusto, ¿no?, su demanda está conformada por lo que le ofrece. Entonces necesitamos también diversificar la oferta para poder elevar la demanda y las características del consumo. La cultura sigue siendo elitista, entonces, ¿qué nos dice Lenca Ochoa? Yo respondería a tu primera interrogante, que era, ¿es una cuestión que los dueños del canal o el editor o el productor tiene libertad total para hacer lo que quiere? No, porque hay de alguna manera un marco normativo que es la Constitución, ¿no?, que yo siempre recomiendo que la gente lea la Constitución porque va a encontrar ahí muchas respuestas a sus demandas, y ahí hay una suerte de listado de derechos humanos que de alguna manera están confrontados en estos momentos a cómo se está dando las noticias en la prensa en general, que es, como te decía, el derecho a la intimidad, a la integridad, al bienestar. También hay un artículo que se refiere, ¿no?, a cómo los medios de comunicación deben ayudar, ¿no?, al bienestar, a la educación de la población. Y por otro lado está ya la normativa específica de los medios de comunicación. Entonces no es cuestión de que, o sea, así como un policía, nosotros ciudadanos comunes y corrientes, un empresario de la televisión o del otro medio también vive en el Perú, por lo tanto, tiene que ser de alguna manera respetuoso de la normativa, ¿no? Entonces por ahí hay un elemento que por ahí podrían entrar, yo lo comenté en algún momento, tú te podrías ir incluso hasta instancias internacionales o pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Pero yo también llamo a un rol activo de los sectores involucrados, ¿no? Y te voy a poner unas situaciones muy concretas. Cada vez más, por ejemplo, la cobertura de medios, en el facilismo, ¿no?, están surgiendo, te ponen ahí, por ejemplo, un joven mató a alguien o un joven fue víctima de él, y te ponen el atestado policial o te ponen la evaluación psicológica. Y esa es una barbaridad porque estás yendo contra un elemento importante que es la protección de la investigación. ¿Cómo es posible que se filtre la evaluación psicológica o el atestado policial? Y eso es, por ejemplo, ¿y eso qué genera? Impunidad. Te voy a poner un ejemplo. Si hay una muchacha que ha sido violada, o una mamá o un papá cuyo hijo ha tenido la desgracia de ser violado, va a pensar 3 veces antes de ir a una comisaría porque sabe que esa noticia se filtra. Y cuando yo converso, porque yo trabajo mucho también con fuerzas del orden, hay gente muy honesta, muy convencida, pero me dicen, sí, pues es que por un poco de dinero se filtran las noticias. Entonces también, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, hay roles, ¿no? El Ministerio de Interior, ¿no es cierto?, ser muy, digamos, muy preciso y decir, nadie puede filtrar atestados policiales bajo pena de que yo lo voto al día siguiente a este mal efectivo que está vendiendo el atestado policial por 10 soles. E igual con otras herramientas, digamos, que sirven para la investigación. Ese es un punto. Y lo otro que estamos viendo, por ejemplo, es lo que yo te decía, ocurre una situación de violencia y simplemente la televisión o quien sea se mete a la zona donde está haciendo la investigación y de alguna manera también está interfiriendo en las investigaciones. Entonces ahí hay un rol, por ejemplo, del Ministerio Público. Y si seguimos, el rol del Ministerio de la Mujer en defensa, por ejemplo, del horario de protección del menor, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo, y por eso lo he comentado, tenemos que abrir este diálogo nacional que está ahorita convocando a las fuerzas para decir, tenemos que parar esto, tenemos que convencernos todos que tenemos que cambiar los medios de comunicación para hacer, en vez de televisión basura, una televisión segura. Ser muy enfáticos, ¿no?, en la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en los contenidos audiovisuales que emiten. Sí. Bien, queremos agradecerles a la antropóloga Lenca Ochoa y también a la directora de Calandria, Marisol Castañeda, por participar en esta primera parte de Debate y Diálogo. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con el programa en minutos.